Buenas tardes maestras, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran cada una de ustedes? El día de hoy vamos a dar inicio, vamos a continuar con la clase, con la segunda sesión de planificación anual y la evaluación diagnóstica en el nivel inicial. Empezamos entonces el día de hoy continuando y recordando la sesión número 1 que tuvimos. En este caso, vamos a recordar que estuvimos la semana pasada estuvimos conversando sobre la planificación anual y también un poquito de la evaluación diagnóstica, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco más de este tema, vamos a ver y cuáles son las expectativas que tienen cada una de ustedes también. Sería muy bueno que en sus grupos de WhatsApp dejen las preguntas que tengan para poder luego en la siguiente sesión conversar de ello con ustedes, ¿no? Sería muy bueno que le pasen al señor Mauricio todas esas dudas o esas preguntas que tengan sobre la planificación anual. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a ir recordando sobre lo que vimos la clase pasada y el proceso de la planificación anual en sí, ¿verdad? ¿Cuál es ese proceso que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder trabajar y poder realizar la planificación anual? Nosotros conversamos y yo mucho les pongo hincapié a ustedes y les hago referencia siempre es sobre conocer el programa curricular y el currículum nacional, ¿verdad? De la educación básica regular y el programa curricular del nivel inicial. Siempre les pongo énfasis en ello porque es importante que las maestras analicen esas competencias, las capacidades, el estándar de aprendizaje, los desempeños de cada una de las competencias. Así nosotros lo podemos entender, así nosotros podemos saber cuál es nuestro propósito de aprendizaje, cómo provocar esos aprendizajes para que los niños puedan desarrollar esas competencias, cómo podemos evaluar, cómo podemos realizar ese análisis de la evaluación, ¿no? Porque muchas veces evaluamos, decimos, sí, yo conozco el nombre de las competencias, pero las entendemos estas competencias, sabemos en qué consisten estas competencias. Entonces es importante poder conocerlas y así poder planificar y también poder evaluar, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Bueno, luego de conocer toda nuestro programa curricular del nivel inicial, nosotros recogemos la información de los niños y de las niñas y de su propio contexto, ¿no? Recogemos esta información en base a una evaluación diagnóstica con todos los instrumentos que incluyen ello, ¿no? No solamente conocemos al niño, sino también conocemos a las familias. Y es eso que tengo que tener en cuenta. Luego de haber recogido toda esta información en base a estos documentos, que ahora vamos a verlos, eh, llegar pues a hacer un informe, llegar a un diagnóstico, llegar a conclusiones y a un análisis tanto a nivel del niño como a nivel de toda mi aula. ¿Cuáles son esas necesidades de aprendizaje que tiene mi niño y también qué necesidades de aprendizaje tiene todo mi grupo? Sea de niños de 2 años, de 3, de 4, de 5 años, ¿no? Entonces, luego de saber todo ello, yo hago este diagnóstico, yo realizo este diagnóstico del grupo, ¿verdad? Realizo este diagnóstico del grupo teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje, tanto individual como grupal, a nivel de cada uno de mis niños como a nivel de todo mi grupo, de toda mi aula. Luego que yo ya conozco todas esas necesidades de aprendizaje, comienzo a organizar las competencias. Esa es la manera de yo cómo organizo mis competencias. ¿De qué manera organizo mis competencias? ¿No? En ese cuadrito de planificación anual que nosotros tenemos, organizo las competencias priorizando las competencias donde donde los niños, de acuerdo al diagnóstico, vemos que todavía están en un proceso de lograrlas, ¿no? Entonces, priorizo y organizo esas competencias. Luego que yo ya organicé todas estas competencias, llego a organizar mi evaluación de los aprendizajes. Organizo la evaluación de los aprendizajes, voy pensando qué instrumentos voy a utilizar,
¿no? ¿Cuáles son esos instrumentos que me van a permitir a mí poder evaluar a los niños? Si estoy utilizando, por ejemplo, la ficha de registro y seguimiento del niño, si sigo trabajando con mis fichas de observación, o con mi cuaderno anecdotario, con mi cuaderno de campo, que mucho utilizamos el cuaderno de campo. Entonces ya voy organizando, de acuerdo a como yo maestra me pueda sentir mejor al momento de trabajar. De repente, para mí se me hace mucho más sencillo y entiendo mucho mejor la ficha de seguimiento del niño, o quizás a mí solamente me sirve la ficha de registro de observación o mi cuaderno de campo, ¿no? Es válido. No te dice que tú vas a utilizar todos esos instrumentos, no, sino que la maestra tiene que ver cuál es más factible para ella, cómo yo mejor me entiendo, cómo yo mejor me organizo. Luego de tener todo esto, y ya organicé, ya hice el diagnóstico, ya organicé las competencias, ¿verdad? Ya organicé la evaluación de los aprendizajes, ya sé qué instrumentos voy a usar y con cuáles yo me siento más cómoda al momento de trabajar y poder yo misma registrar, ¿verdad? Organizo el tiempo y los espacios y materiales, ¿no? Igual organizo mi tiempo, mis espacios y materiales. Y yo conversaba con ustedes y les decía que uno tiene que organizar los materiales, tiene que organizar los espacios en el aula, teniendo en cuenta las características de los niños, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje que tienen los niños. Entonces, yo hago todo organización de mi espacio, de mis sectores, sé qué tipo de materiales voy a colocar de acuerdo a lo que han arrojado, pues, mi diagnóstico de grupo y cuáles son esas necesidades de aprendizaje, ¿no? Como yo les decía antes, que a todo lo que yo coloque en el aula, así sea una cajita, así sea todo lo que yo coloque en el aula tiene que tener un sentido pedagógico. Entonces, ese sentido pedagógico viene a darse con el conocimiento de saber qué necesidades de aprendizaje tienen, qué fortalezas tienen mis niños también, ¿no? Luego que yo ya organicé mi tiempo, mis espacios, mis materiales, comienzo yo a realizar el trabajo con los padres de familia. Y ese trabajo con los padres de familia es un trabajo en conjunto, como yo les decía, los padres de familia son unos aliados para nosotros, ¿no? Cuando yo realizo este diagnóstico de mi grupo, eh, ya sé con qué niños y cuáles son las características de mis niños que me van a ayudar a poder realizar los talleres a nivel de aula con los padres de familia. Ustedes saben que tenemos escuelas de padres a nivel de institución, pero también podemos realizar trabajo con los padres de familia en el aula, los talleres en el aula, ¿no? De acuerdo a esa necesidad que yo tenga. Si observo en mi aula diferentes características de niños, si yo observo que son hijos únicos, que hay niños agresivos, ¿por qué no hacer un taller con mis padres de familia? Si yo tengo necesidad de materiales, ¿no? De tener materiales para poder desarrollar ciertas competencias, para poder provocar aprendizajes, ¿por qué no hago un taller de materiales con los niños? Si yo tengo un proyecto a nivel de aula, de tener mi biblioteca, por ejemplo, ¿por qué no comienzo a hacer un taller de cuentacuentos con mis padres de familia? Entonces, todas estas cosas se organiza el trabajo, teniendo en cuenta ese diagnóstico, qué es lo que yo quiero lograr con mis niños. A veces esperamos mucho que a nivel de institución nosotras hagamos pues las escuelas de padres. No, pero también yo puedo hacer mis propios talleres. Yo puedo organizarme con mis padres de familia para que estos padres de familia se involucren en el aprendizaje de sus niños. Eso es lo que yo tengo que hacer, que el padre de familia se involucre en el aprendizaje de sus niños y entienda cuál es el rol de la maestra de educación inicial. Porque muchas veces el padre de familia, ah, no, la Miss lo ve, ah, no, se está con la Miss solamente juega con los niños. No, pero el padre de familia tiene que conocer a la maestra de educación inicial y cuál es nuestro rol. Y para eso es bueno poder nosotros involucrar al padre de familia en todas las actividades que nosotros realicemos con sus niños. ¿Sí? Una vez que yo ya conozco todo este proceso que me va a llevar a una planificación anual,
¿no? Ustedes saben que tenemos que tener el cuadrito de planificación anual. Y ese cuadrito de planificación anual, ese esquema de planificación anual, ustedes ya lo conocen y seguimos usando el mismo esquema porque seguimos trabajando con la guía de planificación, ¿verdad? De educación inicial que nos da Minedu. Entonces, que nos proporcionó Minedu en el 2019, si más no recuerdo. Entonces, todas esas cositas nosotros, todos estos documentos, no cositas, todos estos documentos nosotros lo tenemos y los conocemos. En la clase anterior nosotros vimos ese cuadro, ¿no? Y cómo poder trabajar. Pero también hablamos de ciertos puntos importantes que debemos de tener en cuenta para planificar, ¿verdad? Ustedes pueden ver al frente en pantalla, ustedes ven todos los materiales que tenemos desde el Ministerio de Educación, ¿verdad? Todas estas guías, todos estos materiales que nos entrega el Ministerio para nosotros poder conocer ello. No solamente tenerlo, no solamente guardarlo, sino también hay que revisarlo, hay que leerlo, hay que analizarlo, ¿no? Porque nos va a nos va a ayudar mucho a nuestra práctica pedagógica en el aula. Pero vamos a recordar así rápidamente ciertos puntos, como es el recoger la información de los estudiantes de sus familias para conocerlo, eso ya sabemos, eso es lo que vamos a trabajar nosotros ahora en el mes de marzo, eso ya lo sabemos, que es recoger la información de los estudiantes y sus familias para conocerlos, comprender el enfoque por competencias y las competencias, eso también conversamos en la clase pasada, ¿no? El enfoque por competencias, qué es ser competente, qué se supone ser competente, cómo podemos provocar todo ello para que nuestros niños sean competentes, formar a nuestros niños competentes, comprender las competencias nuevamente, lo dice el ministerio, ¿no? También considerar las metodologías bajo las cuales se desarrollará la experiencia de aprendizaje, que se enmarquen en las orientaciones pedagógicas del currículum nacional. Esas orientaciones pedagógicas, si más no recuerdo, están en la página 186 del currículum nacional, donde son 10 orientaciones pedagógicas que enmarcan toda nuestra actividad pedagógica en el aula, nuestra planificación. Entonces, a leerlas, maestra, a leer qué es lo que nos dice, ¿no? Luego te dice identificar un problema que sea significativo y que demande la puesta en juego de las competencias. No solamente un problema que sea significativo, sino un interés, una necesidad de aprendizaje de nuestros chicos para poder trabajar nuestras unidades didácticas, que ustedes saben muy bien que los proyectos, la unidad de aprendizaje, los talleres, ¿no? Y todas estas tienen que poner en juego todas las competencias. Ahora, determinar las competencias que se pondrán en juego y lo esperado en cada una de ellas, ¿no? Ustedes saben que siempre nosotros trabajamos de repente con un proyecto con 3 competencias, con una unidad de aprendizaje de igual manera, pero siempre podemos poner estas competencias que tengan un mayor énfasis, un mayor peso, ¿no? ¿Por qué? A veces me dicen, Miss Patti, pero ¿por qué no podemos colocar 5 o 6 competencias? Podemos colocar 3 competencias, podemos trabajar solamente con una. Ustedes saben que si yo planifico una competencia o 2 competencias, si yo planifico las competencias que ustedes desean desarrollar en cada unidad didáctica, yo tengo que tener en cuenta que esas competencias tienen que ser evaluadas en el proceso de la unidad didáctica que esté desarrollando, tanto de aprendizaje, proyectos, taller, ¿no? Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que observar. No es que solamente, ya, yo voy a programar 6 competencias y voy a poder observar esas 6 competencias de en mis 30 niños, en cada uno de ellos. Voy a poder analizar esas 6 competencias. Entonces, eso yo siempre les recuerdo y les hago que la maestra analice y se dé cuenta, ¿no? Yo tengo que realizar una evaluación objetiva, ¿no? Una evaluación formativa y darme cuenta que esto va en un proceso. Yo no puedo planificar una unidad didáctica con 6 competencias. ¿Podré hacerlo? Si solamente en la educación inicial tenemos 14 competencias que van a ir en todo, durante todo el año escolar.
¿no? Ahí nos manda mucho a que la maestra pueda analizar. Bien, luego de hablar de ello, nos habla de plantear una secuencia lógica de actividades que permitan el actuar competente de los estudiantes, ¿no? Eso es importante, te dice que permitan el actuar competente de los estudiantes. A veces nosotras proponemos las actividades, nosotras dirigimos, nosotras no podemos dirigir, no podemos hacer actividades dirigidas a los niños. A veces observo en las escuelas y cuando están trabajando psicomotricidad, la competencia de psicomotricidad se desenvuelve, ¿no? De manera autónoma. Veo que la maestra dirige, coloca su canción, su música y el niño salta, todos hacen lo mismo. No es así, nosotros no podemos dirigirnos en una actividad. Recuerden que nuestro enfoque es el enfoque por competencias, es donde nosotros brindamos a los niños oportunidades de aprendizaje a través de retos, de provocaciones. Entonces, allí tengo que tener en cuenta y poner énfasis en ello, ¿no? Es plantear una secuencia lógica de actividades que permitan el actuar competente de los estudiantes y que sean abiertas para que ellos mismos puedan determinar las acciones que se requieren realizar, ¿no? Nosotros acompañamos el aprendizaje de los niños maestras y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, siempre. Organizar el desarrollo de las actividades, prever los recursos y espacios a utilizar, el tiempo y entre otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo me organizo el desarrollo de las actividades? No quiere decir que tú vas a dirigir las actividades, ¿no? Yo organizo este desarrollo de las actividades con los niños, prever los recursos, espacio, el tiempo, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, todo lo que acabamos de ver y conversar en estos momentos me va a ayudar a mí a planificar. Todo esto tengo que tener en cuenta para mi planificación. Ahora sí, entramos a este punto tan importante que ahorita ya lo tenemos que realizar, que es la evaluación diagnóstica como punto de partida, ¿no? Eso nos dice el ministerio y nos habla, pues, el Ministerio de Educación de este punto, ¿no? La evaluación diagnóstica, ¿qué es la evaluación diagnóstica? ¿De inicio o de entrada? Ustedes saben que a veces escuchamos términos y términos, ¿no? Pero esta es una evaluación, según Ministerio de Educación, nos habla de la evaluación diagnóstica como punto de partida para iniciar el año escolar. Pero, ¿qué es en sí? Nos dice claramente, y vamos a hacer un análisis del concepto, nos dice que se refiere al recojo de información que se realiza para comenzar el año o periodo lectivo. Ajá. Entonces acá hay palabras claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando uno agarra un documento, cuando uno agarra una norma, yo comienzo una resolución viceministerial, yo hago ese análisis y subrayo las palabras claves para poder entender. Te dice, se refiere al recojo de información que se realiza al comenzar el año o periodo lectivo. Recojo de información. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en una evaluación diagnóstica? Vas a recoger información, ¿verdad? Con la finalidad ¿de qué? De obtener información, ¿verdad? Que me permita recoger los niveles de desarrollo de competencia de los estudiantes, para que a partir de ello determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar las acciones del proceso de enseñanza, ¿no? Eso es lo que te permite una evaluación diagnóstica. ¿Qué nos permite? Recoger información. ¿De qué manera voy a recoger esa información? ¿Con qué finalidad? Para poder conocer en cuáles son los niveles de desarrollo de la competencia, ¿no? De estos estudiantes. Para partir de ello, yo poder organizarme, yo poder determinar cuáles son esas competencias que voy a priorizar en mi planificación anual. Entonces, a partir de ello y conocer cuáles son esas necesidades de aprendizaje que tienen mis niños. Bien, entonces, maestras,
acá tenemos el concepto y las palabras claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿por qué hacer la evaluación diagnóstica de entrada? ¿Por qué nosotros tenemos que empezar a hacerla? Porque algunos dicen, no, pero mi Pati, yo he sido maestra de estos niños, ahora los tengo este año 5 años, ya los he llevado en 4, los he llevado en 3, ya los conozco muy bien, así es que no necesito hacer. Falso, lo tienes que hacer, porque el niño viene con un mundo distinto, viene con vivencias distintas de lo que ha sucedido en estos meses de vacaciones, viene con estas vivencias y su desarrollo también ha sido distinto. ¿No? Ustedes saben que nosotros cambiamos día a día, los niños también. Entonces, es necesario hacer esta evaluación diagnóstica de entrada, evaluación diagnóstica de inicio, ¿no? Es necesario. ¿Por qué? Porque nos brinda información para conocer a los niños, a las niñas y niños y sus familias, quiénes son, su lengua materna, qué lengua materna tienen, cómo se expresan y relacionan de acuerdo con su cultura, y qué condiciones tienen en casa y la comunidad para aprender, ¿no? Entonces dice que nos brinda información para conocer a nuestros niños y su contexto y las familias. Perfecto. Pero también nos permite identificar las experiencias vividas, los intereses, el nivel de logro de las competencias, las necesidades de aprendizaje de las niñas y los niños para organizar la planificación y realizar un mejor proceso de mediación, un mejor proceso de acompañamiento. Pero acá la maestra dice, ¿no? A partir de lo que sabemos, podemos organizar mejor el trabajo con las familias, lo que veníamos conversando hace un ratito, ¿no? Para que lo acompañen a sus hijas e hijos en su desarrollo y aprendizaje. También podremos plantear acciones conjuntas con la comunidad. La información nos sirve también para organizar los espacios y materiales, tanto en casa como en el servicio educativo, de acuerdo con las características individuales y de grupo. Entonces, todo lo que hemos venido conversando hace un momento, hay que tenerlo en cuenta, porque nos dice, a partir de lo que sabemos, podemos organizar mejor el trabajo con las familias. También esta información que voy a tener me va a ayudar a servir, a organizar los espacios y materiales, tanto en casa como en el servicio educativo. Ustedes saben, cuando hablamos de servicio educativo, nos estamos refiriendo a las instituciones educativas y a los programas no escolarizados, ¿verdad? Nuestros PRONOI, nuestras profesoras coordinadoras, también, ¿no? Entonces, de acuerdo con las características individuales y la del grupo. La evaluación diagnóstica, me dice por acá, la evaluación diagnóstica significa recoger y analizar información para conocer al niño. Recoger, ¿no? Y analizar información para conocer al niño y su contexto de manera permanente y así orientar nuestras acciones pedagógicas y el trabajo con las familias. Qué importante, ¿no? En esta última frase nos dice todo sobre la evaluación diagnóstica, ¿no? Significa recoger y analizar la información. No solamente es, ya, yo recojo la información, comienzo a hacer este famoso mapita de calor, o algunos lo llaman semáforo, qué sé yo, y comienzan a pintar con sus colores. Eso no es. Yo tengo que analizar la información. ¿Y con qué? Con mi programa curricular. Ahí voy a poner siempre énfasis en ello porque para mí es primordial ese punto. Porque así no planificamos ni evaluamos, ¿sí? Entonces, y analizar información para conocer al niño y su contexto de manera permanente y así orientar nuestras acciones pedagógicas y el trabajo con las familias, Bien, entonces ahora vamos continuando, ya ver, pero ¿en qué momento, si acá la evaluación diagnóstica te dice que es recoger información, ¿en qué momento yo voy a recoger esa información?
¿En qué momentos voy a realizar el recojo de la información? ¿En qué momento voy a hacer esta información, maestras? Voy a realizar el recojo de información. Dice, ministerio mismo dice, ¿sí? Ministerio mismo dice, se sugiere que lo hagas durante el periodo de adaptación. Acá hay una palabra clave, no te dice que así lo vas a hacer, ni que Miss Patty lo dice, sino acá hay una palabra clave y dice, se sugiere, se sugiere, se sugiere que lo hagas durante el periodo de adaptación y considerando todos los momentos de la jornada diaria, ¿no? Te dice, las actividades señaladas en ambos ciclos, ciclo 1 y ciclo 2, son sugeridas. No te dice, de esta manera tu maestra lo va a tener que hacer, ¿no? ¿Por qué sugeridas? Porque cada escuela tiene su propia identidad, cada escuela tiene su propia manera de trabajar, cada escuela es única. Entonces, por eso que se sugiere estas actividades del periodo de adaptación, ¿no? Acá te dan sugerencias de actividades para el periodo de adaptación. Entonces, en ciclo 1, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos propone en ciclo 1? En ciclo 1 te dice que podemos, durante el periodo de adaptación, podemos trabajar la bienvenida, la atención de las necesidades de cuidado de los niños. Estas necesidades de cuidado de los niños se refieren a la alimentación, el descanso, el cambio de pañal, etc. La actividad autónoma, el juego libre, la preparación para la salida y la despedida, ¿no? Eh, Acá te dice, las actividades y el tiempo que destinemos a cada momento tendrá como principio el respeto a las necesidades de cada bebé, de cada niño o cada niña, ¿no? A veces nosotros no podemos poner un tiempo. A veces cometemos y seguimos cometiendo el error en, en llevar a todos los niños al baño al mismo tiempo. No, chicos, muy bien, todos en filita, nos vamos al baño, ¿no? Los vamos a lavar las manos, higiene, y seguimos cometiendo ese error. Pero acá, ¿qué te dice el ministerio y tu maestra para que tengas claro? ¿Qué te está diciendo? El ministerio acá te está diciendo, y nosotras sabemos muy bien, que debemos de respetar el principio del respeto. Hablamos de los principios de la educación inicial mucho. Te habla acá el principio del respeto a las necesidades de cada bebé y de cada niño y de cada niña. Y esa niña y ese niño sabrá cuándo ir al baño, cuándo lavarse, cuándo. Hay que respetar sus necesidades de cada uno de ellos. A veces los llevamos en filita y estamos todos juntos y el pobre niño no puede ni orinar porque no desea, pero la maestra dice, no, porque si no me vas a interrumpir la clase. No es así. Entonces, respetemos, maestra, respetemos esas necesidades que tiene cada niño y que tiene cada niña, cada bebé. Las actividades del periodo de adaptación del ciclo 2 te sugiere el ministerio también que sea el saludo, las actividades permanentes, el juego libre en los sectores, higiene y alimentación, actividades al aire libre, recreo, ¿no? El cuento del día, que sería excelente que lo comiencen a hacer y que lo hagan durante todo el año. Juegos de movimiento, ¿no? Juegos, proyectos de arte. Acá no te quiere decir que tú vas a hacer un proyecto, dice proyectos de arte, ¿no? Yo que coloque todos los materiales y que el niño pueda hacer su propio proyecto de arte. ¿A qué se refiere? A que el niño pueda modelar él solo lo que él quiera hacer su proyecto. Proyecto hago porque yo voy a hacer una casita, voy a hacer un muñequito, voy a hacer un carrito, voy a modelar, voy a dibujar, pero ese es mi proyecto de cada uno de los niños, ¿no? No quiere decir que tú vas a hacer un proyecto, no lo confundan ahí, ¿no? Se llama proyectos de arte a cualquier actividad o a cualquier producto del niño que realice con materiales X que tú le puedas proporcionar, ¿no? Y libremente el niño pueda coger. Bien,
y la preparación para la salida y la despedida, que son puntos importantes. Entonces, en todos estos momentos, en todas esas actividades y en todos estos momentos de la jornada diaria, nosotros podemos ir recogiendo información del desarrollo de las competencias, porque yo tengo que darme cuenta, yo tengo que saber qué significa cada competencia para saber, por ejemplo, en el saludo, ¿qué competencias yo podré observar cuando el niño llega a la escuela? O cuando estamos conversando en asamblea sobre las actividades permanentes. ¿Qué competencias yo observo en el juego libre en los sectores? Entonces allí yo voy recogiendo toda información, voy observando, voy registrando, voy recogiendo información. A veces, y seguimos cometiendo errores, diciendo, no, voy a programar, voy a hacer mi planificación de evaluación diagnóstica de entrada. El día lunes voy a evaluar, construye su identidad. El día martes voy a evaluar, se comunica oralmente su lengua materna. El día miércoles resuelve problemas de cantidad. Y comienzo a hacer una serie de actividades para poder evaluar eso. Y no puede ser, ¿no? No puede ser. Porque tú recoges la información en todo momento. Observas. La palabra observación es clave, maestras. Yo observo y registro para poder evaluar y para poder analizar, para saber en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra mi niño, en su manera natural del niño. Yo no hago ni planifico una actividad para poder evaluar competencias en evaluación diagnóstica, o evaluación de entrada, evaluación de inicio. Yo no hago eso, por favor, maestras, no cometan ese error. A veces nos engañamos a nosotras mismas y nos arrojan una serie de actividades cuando nosotros, o de información que no es real, ¿no? Cuando hacemos este tipo de evaluación, planificando. Eh, entonces, eh, vamos a continuar. Bien, vamos viendo, vamos continuando por acá y dice, ¿cómo realizo la evaluación diagnóstica de entrada? Acá hemos visto en qué momentos, miren, estamos contestando preguntas y preguntas, ¿sí? Estamos contestando preguntas y preguntas. Y te dicen, ¿no? ¿En qué momento voy a realizar el recojo de información? Eso ya hemos visto en el ciclo 1 y ciclo 2, acá. Y ahora, ¿cómo realizo la evaluación diagnóstica de entrada o de inicio? ¿Cómo realizo? Lo primero que debemos hacer es analizar los documentos curriculares. Eso es lo que yo le vengo diciendo siempre y en cada taller. Y también es cierto que te dice acá, hacer un diagnóstico no es nada sencillo. Nada sencillo. Requiere de tiempo. No es una acción que se realiza solo a inicios de año, debe ser una acción permanente que nos permita recoger información para comprender a cada niño y niña, para ayudarla a desarrollar competencias. Entonces, sabemos que no es nada sencillo, sabemos que requiere tiempo, ¿verdad? Porque yo voy a realizar esta evaluación de cada uno de mis niños. Recuerden que nosotros estamos bajo el enfoque de competencias y cuando hablamos de evaluación, hablamos de una evaluación formativa que se da durante todo el proceso de aprendizaje de nuestros niños. La evaluación no se da porque ya viene el primer bimestre, el término del primer bimestre, voy a evaluar ahí. No. La evaluación formativa se da en todo proceso, en todo el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer es analizar estos dos documentos, ¿sí? Luego de esto, dice, enfócate en la información que quieres conocer.
¿Qué quiero conocer yo de mis niños? ¿Qué quiero conocer yo de mis padres de familia? ¿No? Ahí tengo que tener presente y en cuenta, eso también lo recalco mucho, la edad de los niños con que voy a trabajar. De repente voy a trabajar tres niños, con un niño, perdón, de 3 años, niños de 4, de 5, un niño de ciclo 1, de cuna. Entonces, ¿qué información yo requiero conocer? La historia familiar de la niña o el niño, el contexto familiar y social, las oportunidades y condiciones para aprender, el nivel de desarrollo de las competencias, lo que hace, lo que siente, cómo piensa, qué sabe mi niño. Eh, a veces cada maestra tiene que tener sus propias preguntas y elaborar sus propias preguntas de acuerdo a lo que ella quiera conocer de sus niños, ¿no? Eso también lo recalco mucho, que tengan en cuenta ello, maestras, porque a veces nos juntamos en las escuelas y decimos, bueno, yo soy profesora de 5, todas mis compañeras de 5 vengan y hay que hacer juntas, chicas, hay que hacer juntas las preguntas que necesitamos saber hacer a las padres de familia, la entrevista. No puedo hacer eso, ¿verdad? Porque mi aula es única. Mi aula, a pesar que es 5 años, y al otro salón de 5 años, no son los mismos. Yo quiero recoger diferentes, yo tengo otras necesidades de conocer a mis padres de familia, a mi niño, qué quiero conocer de mi niño. Entonces, historia de la niña o el niño, el contexto familiar y social, ¿no? El nivel de desarrollo de las competencias, lo que hace, lo que sabe, lo que piensa mis niños, ¿no? Bien, entonces vamos a ir por ahí y te dice, luego de yo ya saber qué información quiero recoger, ¿no? Yo ya sé todo esto, eh, comienzo a seleccionar y a diversificar los instrumentos para realizar el diagnóstico, ¿verdad? Y preparar las condiciones para recoger esa información. Dice, selecciona y diversifica los instrumentos para realizar el diagnóstico y prepara las condiciones para recoger esa información. Entonces, ¿qué comienzo a hacer yo? Yo tengo documentos, instrumentos y documentos que me van a ayudar a darme cuenta de ello, ¿verdad? Como es la ficha de matrícula, el portafolio, el informe del progreso de los niños del año pasado, mi cuaderno de campo, mi cuaderno anecdotario, mis fichas de observación. Tengo que tener en cuenta el cuestionario para la entrevista familias y cronograma reuniones. Y estos instrumentos se pueden ajustar de acuerdo con nuestras necesidades de información. ¿Cuáles son esas necesidades de información que yo quiero? Por eso yo les estaba diciendo hace un momento que cada maestra tiene sus necesidades de información que quiere recoger, ¿verdad? Si yo soy maestra de 3 años, que por primera vez voy a trabajar en esta escuela, yo necesito trabajar con mis padres de familia y conocer la ficha de matrícula, llenar con ellos la ficha de matrícula, conocerlos. Si soy maestra contratada o este año me han dado aula de 4 años, nueva, recién estoy entrando a esta escuela, ¿qué necesito saber? Que la directora me entregue el informe de progreso del niño del año pasado, porque la maestra el año pasado dejó el informe. De repente, la documentación pedagógica de cada uno de los niños, eso hablamos de un portafolio, ¿no? Y de repente tengo yo allí los informes de cada maestra, las fichas de seguimiento y desarrollo del niño del año pasado. Entonces yo tengo que tener toda esa información para poder hacer mi diagnóstico. ¿Y quién me va a brindar esa información si yo soy maestra nueva y que recién este año estoy entrando a la escuela? Es la directora. Bien, luego de esto, de tener todo esto, yo tengo el cuestionario para las entrevistas a las familias y el cronograma de reunión, ¿sí? Luego que ya tengo toda mi información, ya hice la entrevista a las familias, ya hice mi listado de preguntas y todo lo demás, ya me entrevisté, comienzo a analizar la información.
Yo le sugería, porque ahorita todavía me parece que estamos en la semana de gestión y todavía el 13 empiezan los chicos, que durante esta semana que viene, ya empezando el día de mañana, programen y conversen en sus escuelas. De repente hay escuelas que sí ya lo están haciendo, hay escuelas que no. Que tomen las entrevistas antes, que conversen con las familias, que armen este diálogo, que hagan un cronograma y puedan conocerlo antes, para que el día lunes no nos llevemos una gran sorpresa y no sabemos con qué niños estamos trabajando o con qué familias nos están acompañando este año escolar. Entonces sería bueno que ustedes durante esta semana realicen esta entrevista a las familias, ¿verdad? Y puedan conocer con qué familias vamos a trabajar este año, pues que en verdad nosotros queremos, ¿no? Bien, entonces luego de ello, que ya tengo todo esto, tengo todos estos instrumentos, yo recojo la información y consolido la información. Consolidar la información, dice. Revisa la documentación que tengas. Acá tenemos las maestras revisando la documentación que tengo, ¿no? Reviso mi documentación que tengo. Ya pido a la directora, si soy maestra nueva, como le digo, el informe del progreso del año pasado, el cuaderno anecdotario, bueno, todas estas cosas, el cuaderno de campo. Revisa la documentación que tengas. Recoge evidencias de las competencias. Recoge evidencias de las competencias. No te quiere decir que planifiques actividades para recoger evidencias y puedas evaluar. No, te dice, recoge evidencias de las competencias. Recojo esas evidencias, por ejemplo, cuando el niño está a juego libre en los sectores, en esos momentos que les acabo de mostrar hace un ratito, ¿no? Entonces comienzo a recoger. ¿A través de qué recojo esas evidencias? A través de la observación. A través de la observación. De repente yo el día de hoy digo, voy a observar a Pablo, a Luis y a Anita, a los tres. Y comienzo a observarlos durante el día y comienzo a recoger sus evidencias, ¿verdad? En cuanto a qué, en juego libre los sectores, se están armando, qué sé yo, y comienzo yo a registrar para luego yo poder hacer ese análisis con mi programa curricular y sus competencias. Entonces, no quiere decir que tú te vas a estar haciendo actividades para ello, para recoger esas evidencias de la competencia. No, nosotros lo queremos evaluar a los niños en su manera natural, porque yo verdaderamente quiero saber en qué nivel de desarrollo de las competencias se encuentran. Quiero tener una evaluación objetiva, una evaluación que en verdad me arroje esa información que yo quiero saber para poder organizarme en mi planificador anual, para poder yo priorizar esas competencias. Entonces hay que hacer un trabajo verdadero, maestras, desde el inicio del año escolar. No hay que engañarnos a nosotras mismas como maestras y decir, ah, ya, yo, todas las de 5, todas las de 4, venga, vamos a trabajar estas competencias primero, después estas. No, maestras, no nos engañemos. Hay que hacer las cosas como tienen que ser, ¿sí? Luego te dice, registra la información y consolida los datos en el formato que te sea más útil y práctico. En el formato que te sea más útil y práctico, como tablas, cuadernos, folder, archivos digitales de repente, ¿no? Acá no te quiere decir que yo tengo que saber en cuál yo voy a entender. ¿Qué te dice? A ver, no existe un modelo único como un instrumento para consolidar la información recogida. No existe un modelo único desde el ministerio que te diga, miren, con esto voy a trabajar. No existe. Puedes construirlo con tus colegas teniendo como base la ficha propuesta en el planificador 2021. Ustedes recuerdan que nos dieron orientaciones para la planificación y evaluación de los aprendizajes. Este documento, en la parte última,
tiene un esquema para poder analizar y consolidar la información de cada uno de mis niños con respecto a las competencias. Yo a ver si lo encuentro y se los busco y la otra clase se los muestro. Eh, pero eso nos puede ayudar muchísimo. Es muy buen instrumento, ¿sí? ¿Hay bastante trabajo? Sí, pues nos cuesta, es bastante trabajo, ¿no? Hay bastante análisis ahí, chicas, de verdad. Hay bastante trabajo, pero nosotros lo hacemos porque amamos nuestra carrera y sabemos que quiero que mis niños logren las competencias, quiero que mi niño de 5 años pase el estándar de aprendizaje de cada una de ellas. Y todo ello, ¿no? Para ello tengo que empezar bien el año escolar y haciendo las cosas como se deben ser. Luego de tener ya toda esta información, te dice, analiza la información que has registrado e identifica las necesidades de aprendizaje y condiciones para aprender a nivel individual y grupal. O sea, luego te dice, analiza la información que has registrado e identifica las necesidades de aprendizaje y condiciones para aprender a nivel individual y grupal. Pero ¿cómo analizo e identifico las necesidades de aprendizaje de mis niñas y mis niños? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? Te dice, utiliza los estándares y desempeños para ayudarte a contrastar la evidencia que has recogido del desarrollo de las competencias. Utiliza los estándares y desempeños. Para ello, ¿qué tengo que saber? Tener a mi lado mi famoso librito, mi programa curricular. Luego de haber hecho este análisis en cada uno de mis niños, te dice, elabora conclusiones señalando los avances y necesidades de aprendizaje de cada competencia. Te dice, elabora conclusiones señalando los avances y necesidades de aprendizaje de cada competencia. Entonces, para eso me va a ayudar, pues, esta ficha, ¿no? Yo les sugiero que esta ficha que está en esta guía que nos dieron de orientaciones, lo trabajen y lo adapten, ¿no? Para que ustedes puedan trabajarlo, quizás les sea más sencillo, de repente le quitan algo o le pueden agregar algo más que ustedes necesiten saber, que les pueda ayudar a una consolidación de información, ¿no? Háganlo, maestras, y sí, les va a salir, van a hacer las cosas muy bien. Bien, entonces vamos a recordar así rápidamente todo este proceso de la evaluación diagnóstica. ¿Cómo hago ahora la evaluación diagnóstica, verdad? Decíamos, ya viene marzo, la otra semana, ya tengo que enfocar la información que quiero recoger, punto 1, seleccionar y los instrumentos para realizar el diagnóstico y preparar las condiciones para recoger la información, como ello es importante la entrevista a los padres de familia. Otra cosa que yo quiero conocer y tengo que hacer también es recoger y consolidar la información, ¿verdad? Recojo esta información a través de la observación, recuerden, a través de la observación, recojo esta información, luego analizo la información que he registrado, ¿verdad? Analizo esta información con mi programa curricular. Luego de analizar esta información, voy a identificar las necesidades de aprendizaje y las condiciones para aprender tanto a nivel individual y grupal. Bien, maestras, entonces allí nosotros, voy a dejar de compartir un momento porque quiero a ustedes poder brindarles estas orientaciones. A ver, quiero ver si los puedo compartir con ustedes las orientaciones para la planificación y evaluación de los aprendizajes que me interesa que ustedes conozcan, ¿no? Esta guía, estas orientaciones, se llaman orientaciones de planificación, ¿no? Planificación y evaluación, ¿verdad? Que nos dieron
en el 2021, ¿recuerdan? Entonces nos dieron todas estas guías. A ver, a ver si por acá la encontramos, porque me interesa que ustedes la conozcan, ¿no? También el ministerio nos dio el año pasado, también nos dio orientaciones para la evaluación diagnóstica, también nos dio un documento muy importante que todavía nos sirve, ¿no? Y donde yo tengo que tener en cuenta para qué evalúo y qué debo evaluar al inicio del año escolar, ¿no? Es una guía que nos dio el ministerio que también nosotros tenemos que, toda la información, maestras, que nos da el Ministerio de Educación, lo tenemos que tener en cuenta, todas las guías, ¿no? Yo les voy a mostrar ahorita el documento, se los voy a compartir en estos momentos. Acá tenemos orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación anual, ¿no? Estos documentos fue del año pasado, eh, ¿no? El 2021, bueno, esto es del año pasado. El año pasado retornamos a la presencialidad, ¿verdad? Y tenemos pues este documento con mucho contenido, ¿no? ¿Para qué evalúo y qué debo evaluar al inicio del año escolar? La evaluación diagnóstica permite determinar las necesidades de aprendizaje de los niños, ¿no? Eso es lo que nosotros ya venimos hablando, ¿no? Y te dice, al iniciar el año escolar, el objetivo principal de la evaluación diagnóstica, acá está, el objetivo principal de la evaluación es elaborar una planificación curricular anual orientada a la consolidación y progreso continuo de los aprendizajes, ¿verdad? La planificación que estará en revisión permanente a partir de las necesidades de aprendizaje que se presenten. Dice, revisión permanente. Yo les decía que la planificación anual no es que va a quedar así todo el año y sé que estas competencias voy a trabajar en abril, en mayo, en junio, en julio, etcétera. No, es una revisión permanente, es constante cambio, es flexible. Entonces dice, evaluar implica recoger y analizar información de todas las evidencias con las que se cuenta para aproximarse lo más posible a identificar y describir los niveles de progreso de las competencias de los niños y niñas, sus logros, sus avances, sus dificultades, e identificar sus necesidades para seguir promoviendo el desarrollo de ellas, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación diagnóstica es una oportunidad para recoger información sobre cómo se encuentran las competencias de los estudiantes, ¿no? Este recojo de información, te dice acá, se realiza durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero en estas orientaciones se abordará, pues, específicamente el diagnóstico inicial, ¿no? Acá te dice que evaluar, ¿no? ¿Dónde puedo obtener las evidencias del nivel de desarrollo de las competencias que me van a ayudar a esta evaluación diagnóstica, ¿no? Acá tenemos el informe, el portafolio del estudiante, bueno, la carpeta de recuperación, ahí hablamos de primaria y secundaria, ¿no? Porque este es un documento no solamente para inicial, este es un documento para la educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, salió el año pasado, creo que sí, todas la deben de tener, ¿verdad? Y acá hay puntos muy importantes, ¿no? Muy importantes que nosotros tenemos que tener, ¿no? En cuenta, tanto para inicial, para primaria y para secundaria, ¿no? Acá también nuevamente lo que nosotros veníamos hablando, cómo obtengo más información sobre el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes, y acá te dice, en las actividades del periodo de adaptación, te dice, además de las fuentes ya presentadas, podemos obtener sobre el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes planteando las actividades del periodo de adaptación en ciclo 1 y ciclo 2 y situaciones significativas retadoras en primaria y secundaria, ahí sí, ¿no? En ciclo 1, acá te dice, en las actividades de periodo de adaptación de ciclo 1 y ciclo 2, estas permitirán recoger información del progreso de las competencias a través de las producciones y actuaciones recogidas como evidencias de aprendizaje, donde
durante las actividades auténticas que se realizan en la jornada diaria. Acá no es como primaria y como secundaria, que sí vas a realizar actividades retadoras para que veas eso, ¿no? No, acá hay actividades auténticas que vamos a observar en el niño de manera natural. Acá también te lo dice, igual te da ciclo 1, ciclo 2, en qué momentos lo vas a hacer, ¿no? Estas situaciones de aprendizaje que se obtienen a partir del desenseño, bueno, plantean situaciones de evaluación, bueno, esto es tanto para inicial, para primaria y secundaria, ¿no? Entonces acá tenemos todas esta información que nos dieron el año pasado, ¿no? Fascículo de evaluación diagnóstica, pero esto es más para primaria, para secundaria, que te da tipos de actividades que tú vas a trabajar. Entonces, se les he querido mostrar para que ustedes puedan, nosotros en primaria y secundaria existe un kit de evaluación diagnóstica, ¿no? Que se les entrega. Acá también cómo puedo registrar esta información, cómo puedo registrar la información recopilada, ¿no? Acá están las 31 competencias, como les digo, este documento es para inicial, primaria y secundaria. Y luego ya te habla de la planificación anual, ¿no? Que nosotros ya hemos venido conversando. Sí, este es un buen documento, ustedes lo pueden obtener. El documento se llama planificación anual, ¿verdad? Perdón, orientaciones para la evaluación, orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación anual. ¿No? Sería muy bueno orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación anual en toda la educación básica regular. Entonces sería muy bueno que ustedes encuentren el documento, bajen el documento y lo puedan utilizar, ¿sí? Y puedan utilizar, que les va a ayudar como una guía, ¿no? Como una guía. Les va a ayudar a ustedes este documento como una guía. Bien, ¿alguna pregunta? Ay, disculpen, ¿alguna pregunta que tengan pensando que las tengo al lado conmigo? ¿Alguna pregunta que ustedes puedan tener? No se olviden de escribirlo y en la siguiente clase, Dios mediante, nos podamos encontrar y estar juntas. ¿Sí? Entonces, también, como yo les decía, había un documento que ya netamente del año 2021 y que todavía nos sirve bastante para poder evaluar, es este documento de acá, este planificador, ¿no? Este planificador, ustedes recuerdan que lo hemos usado muchísimo, ¿sí? Ustedes recuerdan que este documento lo hemos usado muchísimo. Este documento en la parte, yo lo estoy bajando rapidito para que ustedes puedan verlo, en la parte última, para el consolidado de la información, para el consolidado de la información, está cargando ahí el documento, para el consolidado de la información nos va a ayudar muchísimo. Acá hay un cuadrito que acá también hay unas preguntas de la entrevista, ¿no? Comunicar, pero acá hay un cuadrito que me ayuda a consolidar la información. Estoy buscando ese cuadrito para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Que me ayuda a mí a consolidar la información. Es este de acá, ¿no? Que ustedes lo pueden adaptar, ¿no? Acá, es este. Evaluación diagnóstica inicial, dice, creo que acá hay otro más. Analiza la información, acá también, ¿no? Acá también el nombre del niño o el nombre del aula, el nombre del niño y todo lo demás. Datos del contexto familiar. Datos del contexto familiar. Estos datos yo los voy a tener cuando hago la entrevista a la familia, ¿no? Bueno, esos datos, oportunidades de aprendizaje quizás que puedan tener en casa. De repente tienen una pequeña biblioteca. De repente, ¿no? Ciertas cositas. O si no, ahora que ya nosotros no necesitamos esto, podemos obviarlo también, ¿no? Información que le brinda la familia vinculada a las competencias. Ya no le pondríamos información que brinda la familia, sino
le pondríamos información vinculada a las competencias. Esta información vinculada a las competencias es lo que ustedes han observado, ¿no? En sus aulas, en todos esos momentos que hablábamos. Y ahí van escribiendo, ¿no? Esto es un poco para poder consolidarlo, ¿no? Y aparte viene conclusiones, fortalezas que he identificado en este niño, aspectos que voy a fortalecer en él, información que falta recoger. Entonces ahí hay muchas cositas que este cuadrito de evaluación diagnóstica inicial, yo les sugiero que lo puedan, que puedan adaptarlo, ¿sí? Que puedan adaptarlo a lo que ustedes van a consolidar, la información que van a consolidar, ¿sí? Bien, entonces eso también lo encuentran en ese famoso documento. Tenemos muchos documentos que nos ayudan bastante, maestras. Tenemos muchísimos documentos que nos ayudan bastante, ¿sí? Entonces, continuamos. Ya nos queda muy poquito y ya la otra semana ya estamos terminando el, el taller, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Voy a compartir mi pantallita y nos quedamos ahí, ¿verdad? Bien, ya sé que voy a recoger mi información y sobre todo, y acá te dice, ¿no? Puedes construirlo con tus colegas teniendo como base la ficha propuesta en el planificador. Lo que acabamos de ver, esa fichita les va a ayudar muchísimo. Bien, entonces vamos a tener un ejemplo y vamos a empezar rápidamente con ciclo 1. Un pequeño ejemplo para ciclo 1. Te dice, ¿no? Hablamos con todas las maestras de cuna, ciclo 1, dice, como parte de la evaluación formativa, existe una primera etapa en la que se recopila toda la información sobre la o el bebé, la niña o el niño que vamos a atender desde nuestro servicio. En ese sentido, para la atención educativa en ciclo 1, necesitamos, al igual que en ciclo 2, recoger información sobre su desarrollo, aprendizaje y el contexto en el que vive. El Currículum Nacional de la Educación Básica y el Programa Curricular de la Educación Inicial establecen que durante los 2 primeros años de vida en el nivel inicial promovemos el desarrollo de 7 competencias. Ciclo 1. Esto se logra a través de acciones que se realizan durante los momentos de cuidado y de la promoción del desarrollo motor autónomo, ¿no? Del juego libre, a través de movimientos, la exploración y el juego, así como la interacción y la generación de espacios seguros que favorezcan el desarrollo de los aprendizajes. Las competencias que se desarrollan las y los bebés, niñas y niños de 0 a 2 años son: construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad, se comunica oralmente en su lengua materna, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Entonces son las 7 competencias que nosotros trabajamos en ciclo 1 y las que tenemos que estar enfocadas para poder realizar la evaluación. Recuerda, te dice, cuando la bebé o el niño o niña ingresa al sistema educativo durante el año, debemos recoger toda la información necesaria para planificar y evaluar la acción pedagógica. Para ello, el contacto inicial con la familia es fundamental. En él debemos establecer un vínculo de respeto y cooperación que favorecerá la comunicación permanente. Te dice, ¿no? Cada bebé, cada niño y niña trae consigo una experiencia de vida particular, ya que provienen de diferentes familias con costumbres y prácticas de crianza propias que influyen en su desarrollo y aprendizaje.
El recojo de información inicial nos permitirá conocer las características propias. De este modo podemos identificar las orientaciones pertinentes para cada familia en relación con los espacios materiales e interacciones que favorecen el desarrollo y aprendizaje. Es una actividad permanente y se da a lo largo del año, lo cual nos permitirá acompañarnos en la aventura de crecer y ser. Estamos hablando, maestras, de ciclo 1. Para recoger la información debes tener en cuenta 3 aspectos, ¿no? Cómo realizar el recojo de información inicial. Eso estamos hablando ciclo 1 y también lo trabajamos y lo hemos venido trabajando durante todo este día. Tener claridad de lo que de la información que vamos a recoger, eso ya lo hemos hablado. Elaborar y aplicar el instrumento para el recojo de la información, eso también ya lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuál es mi registro, mi cuaderno de campo, mi ficha de observación? Analizar la información recogida para identificar las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños, de las bebés, ¿no? De los niños y niñas y los bebés. Entonces yo ya analizo la información recogida, identifico, ¿no? Las necesidades de desarrollo de mis niños. Con estas fichas que les acabo de mostrar se sugiere, pero ustedes también, pues maestras, pueden construir una, ¿sí? Entonces ahí tenemos, y vamos a irnos directamente al ciclo 1, dice, se trata de la sala de cuna a cargo de la profesora Carmen. Juan es un niño de 4 meses, Carmen es la profesora de Juan. Ella recoge información a partir de la observación que le sirve para realizar un registro sobre el desarrollo de la competencia, construye su identidad. Las evidencias que recoge Carmen sobre Juan son en parte de la observación de las acciones que realiza por sí solo. ¿Ven? Desde sus inicios, durante todos los momentos de la jornada pedagógica, nosotros observamos las acciones que realizan los niños por sí solos, ¿no? Acá tenemos un registro, el registro de la maestra. La maestra acá dice, Juan viene siempre con la mamá, coge algunos juguetitos que le doy, le gusta jugar con sus manos, mueve sus piernas y sus brazos, pero no se voltea. Todavía no responde cuando se le llama por su nombre, aún lacta. Responde cuando se le habla entre gorgojeos. La mamá está muy pendiente de su celular. Pero también recoge información de la familia. En este caso, conversa con la mamá, ¿no? Y con ello completa toda la información que Carmen, la maestra, quiere saber, ¿no? Y acá tenemos el registro de la conversación que tiene la maestra con la mamá de Juan. Luego de yo ya tener todos estos registros, tanto de la conversación y de lo que yo he observado del bebé o del niño de la niña, yo he observado esto teniendo en cuenta pues que las acciones que realiza por sí solo, ¿verdad? Entonces yo ya tengo todo esto, comienzo a hacer el análisis con quién, al lado con mi programa curricular del nivel inicial y comienzo a leer el estándar, a leer los desempeños, comienzo a hacer y poder contrastar con mi registro con lo que vemos en el programa curricular. Comienzo a leer y a analizar, esto hace, esto no hace, va por, ¿no? Y voy dándome cuenta y haciendo ese análisis de los desempeños, del estándar con mi registro, ¿no? Voy analizando. Luego que yo ya he hecho ese análisis de todo mi registro y ya he contrastado con el programa curricular, mediante el análisis de la información recogida se puede identificar sus avances y sus necesidades, ¿no? La maestra en su cuaderno de campo o en una ficha que haya construido comienza a sacar estas conclusiones, tanto de sus avances y de sus necesidades de aprendizaje de cada uno de los niños. Entonces, cuando uno comienza a trabajar la evaluación diagnóstica, hay una palabra importante que tengo que tener en cuenta, es la observación y el registro. Entonces, en todo momento voy a observar y voy a registrar, no solamente la evaluación diagnóstica, sino también cuando voy a empezar a planificar cualquier tipo de unidad didáctica. Entonces, la palabra clave que nos llevamos el día de hoy, maestras, es la observación.
¿sí? En la observación y el registro. Y también algo importante que nos llevamos el día de hoy es que yo tengo que ir pensando cuáles son esas preguntas que voy a realizar en la entrevista a mis padres, de acuerdo a las necesidades que yo como maestra, que yo quiera saber de mis niños, y ya saber cuáles son los instrumentos que voy a usar para poder recoger toda esta información y luego para poder consolidar. Como les decía, tenemos esta información, estos cuadritos en esta guía de planificación del 2021 que les va a servir mucho y ustedes pueden armarlo y arreglarlo, ¿no? Hay cositas que sí podemos ya quitar de allí. Bueno, maestras, entonces espero que el día de hoy haya sido muy clara y me hayan entendido y nos llevamos muchas cosas importantes, muchas palabras claves que yo tengo que tener en cuenta. Ya nos estaremos viendo en la próxima clase para absorber muchas dudas, ¿verdad? Que tengan y sus preguntas. ¿Sí? Un fuerte abrazo para cada una de ustedes, que tengan un buen inicio de semana y que les vaya súper bien durante toda esta semana. Bendiciones y ya nos estaremos